No hay nada mejor que eliminar los desechos acumulados en el intestino y evitar el estreñimiento, porque cuando nuestro cuerpo digiere los alimentos, lo que no se absorbe se queda como residuo y necesita salir. Entre nosotros diremos, porque somos muy educados, que se llama heces, pero seguro que conoces otras formas de llamarlo, pues incluso hay un emoji en WhatsApp. Si las heces permanecen demasiado tiempo en el colon, pues las bacterias del intestino comenzarán a descomponerlas. Vaya, es como si se pudriesen, y eso puede llegar a la sangre, causando un efecto inflamatorio en cualquier parte del cuerpo. Hoy descubrirás las diferentes formas de conseguir mantener una evacuación diaria regular. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro de que te va a ser de ayuda. Lo mejor es levantarse por la mañana e ir al baño, ya que ese es el momento en el que el cuerpo se activa, lo que lo hace ideal. La meta que debemos conseguir es mantener la regularidad y evacuar todos los días. Sin embargo, hay millones de personas que se pueden pasar varios días sin ir al baño, o como decía mi abuela, sin hacer de vientre. Pero eso se puede corregir con algunos pequeños cambios. Uno de los problemas más frecuentes es la falta de hidratación, ya que si no bebemos suficiente agua, nuestros órganos, tejidos, glándulas y células se resentirán. Y aquí podemos incluir a el colon, donde las heces tienden a secarse, dificultando su eliminación y provocando estreñimiento. Cuando estás estreñido, puedes sentirte hinchado, pesado, cansado y sin energía. Y estoy seguro de que mucha gente haría cualquier cosa para resolverlo. Pero no te preocupes, seguro que lo vas a conseguir. Es muy importante que bebas suficiente agua a lo largo del día, incluso aunque no tengas sed, ya que eso puede marcar la diferencia. Otra de las estrategias útiles para combatir el estreñimiento y eliminar los desechos es mantenerse activo. Bien sea caminar, correr, hacer ejercicio o cualquier otra actividad física con la que disfrutes. Moverse es la clave. Cuanto más te muevas, más activarás tu sistema nervioso autónomo, lo que a su vez estimulará el movimiento intestinal. Esto aumentará el peristaltismo, que es el proceso natural que ayuda a que los desechos se desplacen a lo largo del intestino. Sobre todo, levantarse y moverse después de las comidas ayudará a mantener bajos los niveles de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que aliviará la carga sobre el páncreas y permitirá que la glucosa entre en las células con mayor facilidad, proporcionándote energía y evitando la fatiga. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Otra cosa muy importante es añadir fibra a tu dieta, ya que la fibra soluble es muy buena para bajar el colesterol y es súper buena para tu sistema cardiovascular. Puedes encontrar fibra soluble en las verduras, algunas frutas, las semillas de chía o la linaza. Esta fibra soluble actúa como un prebiótico alimentando tu microbiota intestinal, lo que quiere decir que tu intestino funcionará mucho mejor y estarás más saludable. Otra cosa que debes hacer es consumir probióticos, esas bacterias buenas que todos necesitamos y que se encuentran en cosas como el kéfir, el kimchi o el chucrut y otros alimentos fermentados. Si no puedes acceder a este tipo de alimentos, puedes tomar probióticos en forma de suplemento, que también funciona muy bien. También es importante incluir grasas saludables en tu dieta, como puede ser el aceite de oliva, los aguacates y las nueces. Estas últimas además son ricas en fibra. Un truco que quiero compartir con vosotros, y que funciona muy bien, es tomar una cucharada de aceite de oliva virgen extra por las mañanas en ayunas. Esto no solo es bueno para tu sistema cardiovascular y tus arterias, sino que también te ayudará con el estreñimiento, activando rápidamente tu intestino grueso. A lo mejor has oído hablar del Squatty Potty.
Yo tengo uno en casa y no lo sabía que se llamaba así. Por eso, no te preocupes por el nombre, ya que es simplemente un pequeño taburete de baño. Lo importante es que al sentarte en el inodoro, eleves las rodillas por encima de las caderas, lo que mejora el ángulo del canal rectal y te permitirá que los músculos de la pelvis se relajen, facilitando la evacuación. Las bebidas calientes también pueden hacer maravillas en tu colon. Mucha gente, como yo, disfruta del café a primera hora de la mañana. Y sí, la cafeína va a estimular el movimiento del intestino. Pero incluso un simple vaso de agua tibia también puede ser muy efectivo, ya que estimulará el movimiento intestinal, haciendo que el colon se mueva y puedas evacuar con más facilidad. Darse un pequeño masaje abdominal también puede estimular ciertos puntos del intestino y activar el colon, lo que ayuda a aumentar el movimiento intestinal. Solo con dedicar un par de minutos a esto podría hacerte sentir mejor. Mi abuela les tenía mucha fe a las ciruelas secas para aliviar el estreñimiento. ¿Y sabes qué? Pues que mi abuela tenía razón. Diversos estudios han demostrado que las ciruelas secas estimulan el colon y ayudan a evacuar más rápido. Ahora ya conoces algunas formas de mantener tu colon en forma, lo que te hará sentir mucho mejor. Pero es importante que al mismo tiempo evites los alimentos procesados y refinados, ya que estos productos envasados, los azúcares y los cereales refinados, pueden causarte problemas de estreñimiento. ¿Tu abuela también alababa las ciruelas para prevenir el estreñimiento? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase prevenir el estreñimiento, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un me gusta al programa, que es gratis. Deja muchos comentarios y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Suscríbete ahí abajo, que es gratis. Y este vídeo es para ti. La alimentación es la clave y beber mucha agua.